¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a esta primera edición informativa en Aviala Televisión en este martes 8 de julio. Muchos temas los que vamos a abordar, sin duda alguna. El tema político electoral es el que continúa primando, con repercusiones e información que se va generando desde cada una de las agrupaciones políticas y también desde el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, y paralelamente, todavía los problemas que son parte de esta crisis económica se mantienen. Por ejemplo, el abastecimiento de carburantes. Ya Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha reconocido que no tiene los recursos suficientes para poder abastecer al país de diésel, y es por eso que se están generando largas filas en estos momentos. Ayer veíamos cómo desde la terminal de buses las empresas no pueden llevar adelante la misma frecuencia que lo hacían antes. Han tenido que reducir en 50 y en algunos casos un poco más el porcentaje de buses que salen a los diferentes departamentos, y más ahora en época alta, tomando en cuenta que se han iniciado las vacaciones de invierno. Más allá de esperar una solución o esperar que esto mejore, la situación, lo han reconocido desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, tiende a empeorar. Vamos a ver qué es lo que pasa también con la gasolina, que ha regularizado su situación con el descarguío de estos buques en el puerto de Arica. Vamos a estar hablando de este tema. También vamos a hablar, por supuesto, del tema sarampión, porque suben a 92 los casos confirmados en el país y Santa Cruz continúa siendo el departamento con el mayor número de casos. Sin embargo, la ministra de Salud ha manifestado que este problema está controlado en el país. Ya están llegando un mayor número de vacunas y se recomienda a la población, a los padres de familia, llevar a los niños a vacunarse, que es la única forma de evitar que estos casos de sarampión vayan a dispararse en el país. Vamos a estar hablando también, por supuesto, del tema de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Varios proyectos de ley que todavía no han sido abordados en la Asamblea como tal, que se espera la llegada del presidente después de su participación en la cumbre de los BRICS. Vaya el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, a convocar nuevamente a una sesión y poder tratar estos temas que son vitales. Si IPFB no tiene los dólares es porque no hay la posibilidad del ingreso. Tal vez la aprobación de un crédito pueda ayudar a esta situación. Vamos a estar abordando todos estos temas. ¿Les parece si comenzamos compartiendo con ustedes, como siempre, el aconteció de la fecha? Martes 8 de julio de 2025 destacamos las siguientes noticias. El Tribunal Supremo Electoral denuncia una ofensiva planificada para desacreditar su labor y frenar las elecciones generales de 2025. Advierte que no cederá ante presiones políticas ni amenazas. Bueno, efectivamente ha existido un acuerdo, entiendo, con el Tribunal Supremo Electoral, partidos políticos, el Ejecutivo, incluso el órgano judicial, para garantizar las elecciones nacionales del 17 de agosto. Ahora, si es que existen en este caso amparazos por gente que quiere que se suspenda la elección general y están buscando una prórroga de mandato de Luis Arce, bueno, acá los responsables son del órgano judicial por permitir estos amparazos. El gobierno nuevamente pone en riesgo las elecciones, no brinda seguridad al órgano electoral y claramente acá es un hecho irreversible. Vamos a tener una elección general, le guste a quien le guste. Por lo tanto, acá lo que tiene que hacer Luis Arce Catacora, en vez de llorar a nivel internacional, es garantizar acá la elección general. Durante su intervención en la segunda jornada de la cumbre de los BRICS, el presidente de Bolivia, Luis Arce, resaltó la importancia de unir esfuerzos para abordar las prioridades sanitarias comunes ante pandemias y enfermedades no transmisibles. El Estado Plurinacional de Bolivia convoca a los países presentes a conformar un bloque que reclame un enfoque de justicia climática en todas las decisiones de la próxima COP30. Asimismo, proponemos 1. Crear una alianza energética que promueva la integración y la transición energética sostenible entre los países del bloque BRICS, teniendo en cuenta que unidos representamos una potencia energética global, cuyo rol debemos asumir con responsabilidad. 2. Fundar un centro de ayuda y cooperación para enfrentar los impactos de los desastres naturales,
con contribuciones de los países de mayor desarrollo para los que ya están sufriendo los efectos más graves de la crisis climática. Sabemos que afortunadamente durante varios años los países BRICS han trabajado con intensidad para concretar acciones frente a la crisis climática en los países del sur global, discutiendo políticas que combinan desarrollo soberano y reducción de emisiones, en contraste con la inacción de potencias históricamente contaminantes. Entendemos que finalmente, al concluir este evento, tendremos una declaración que orientará una acción común y colectiva del BRICS en el ámbito del financiamiento climático para asegurar que los flujos lleguen a los países en desarrollo. Con referencia a la salud global, resulta fundamental el unir esfuerzos para abordar las prioridades sanitarias comunes, tales como la innovación, la equidad en salud, la seguridad alimentaria, la preparación ante pandemias y las enfermedades no transmisibles. Sin receso parlamentario de por medio, la Cámara de Diputados ingresó en una semana intensa de trabajo legislativo con una agenda que abarca más de 20 proyectos de ley, entre ellos préstamos millonarios para infraestructura y desarrollo, leyes de contenido social, cultura y educativo, así como la ratificación de acuerdos internacionales clave para el país. El Instituto Nacional de Estadística INE informó este lunes que se ha registrado un saldo comercial positivo en el mes de mayo después de 7 meses de cifras negativas, por lo que se tendrá mayor disponibilidad de dólares y debería bajar el tipo de cambio paralelo. Escasea la producción de arroz y el gobierno planifica la importación de 40.000 toneladas del cereal. Sí, tenemos lastimosamente algunos problemas meteorológicos que tuvimos, algunos problemas con la producción. Sin embargo, nuestro mapa está garantizando a través de ferias barriales y ferias provinciales la entrega del arroz que producimos con EMAPA. Estamos tomando medidas con Insumos Bolivia para poder hacer que se importe el arroz que haga falta, para poder tener una mayor cantidad de oferta, para reducir los precios. Por lo menos unas 40.000 toneladas vamos a importar. Y estamos ya en cotizaciones, es decir, se están evaluando ya las compras, tenemos el presupuesto, Insumos Bolivia tiene los recursos económicos, nos están evaluando las cotizaciones para hacer la compra que más convenga al país. La mayoría ha bajado el precio considerablemente del precio del pollo. En La Paz tenemos precios de 18, 20 bolivianos, 21 bolivianos, y también hay una rebaja en el precio del kilo gancho de carne. Entonces sí hay rebajas en los precios principales. El aceite de 900 mililitros se encuentra en 14 bolivianos en el mercado moderno. Tenemos todavía algunas dificultades en el canal tradicional, pero en los supermercados se está preservando a 14 bolivianos los precios. Sí hay una rebaja. La Paz celebrará su gesta libertaria en medio de peleas entre el Ejecutivo y el Legislativo del municipio. Incertidumbre sobre la sesión de honor. Usualmente ustedes saben que el 15 de julio empezaba la jornada con la sesión de honor del Consejo Municipal de La Paz. Este año no hay sesión de honor del Consejo Municipal de La Paz, porque como sabemos todos, no tenemos Consejo Municipal y ya han habido 2 elecciones que carecen de legalidad. La voz oficial creo que debería salir del Consejo, no del Secretario de Culturas, que tiene otras cosas que hacer. Sí, oficialmente nosotros sí vamos a realizar la sesión de honor como de costumbre el 15. Realmente ya el alcalde está en su burbuja, no sabemos, aparte de ser el niño mimado de la justicia, ¿no?, que le perdona todo, más de 30 procesos, ahora se atreve a también decir qué es lo que va a hacer el Consejo Municipal y qué no. La decisión de llevar adelante la sesión de honor del Consejo Municipal en la efeméride paceña corresponde exclusivamente al Consejo Municipal. Esto es histórico. Si se suspende una sesión de honor propuesta por el Consejo Municipal ahora, va a ser histórico porque hace como 100 años que se ha realizado y se ha llevado adelante esta sesión de honor que tiene el objetivo de celebrar la efeméride de los paceños. Si nos cierran las puertas en el Teatro Municipal, cosa que ya se ha solicitado hace mucho tiempo, pues o está reservado, porque cada año lo realizamos allá, en el Teatro Modesta San Ginés, vamos a tener que hacerlo acá. Tenemos acá nuestra sala de sesiones,
pues sí o sí tenemos que llevarlo a cabo, ¿no? Dice la norma, y yo creo que no podemos dejar a nuestros paseños, a nuestros condecorados así por así, ¿no? Y ahora es otra cosa que el Ejecutivo que quiera también inmiscuirse en nuestros temas, ¿no? Bueno, él no tiene que desconocer ni conocer, no le corresponde hacer esas aseveraciones. Bueno, aquí nos han cortado hasta el agua, ¿no? Hasta la dotación de servicios básicos como el papel higiénico, pero tampoco podemos permitir ya que el alcalde nos cierre las puertas de una ventanilla única, que es un derecho pues que tenemos los paseños. ¿Cómo los paseños se van a quejar si no cuentan con una ventanilla única como es el Citram? Para comenzar, la sesión de honor se la lleva adelante últimamente en el Teatro Municipal. Nosotros hemos mandado la nota y nos han dicho que nada nos van a recibir a los concejales municipales de parte del Ejecutivo. Por nuestro lado, obviamente que ellos que no hablen por el Consejo, porque es un ente colegiado que es independiente, es legislativo, y bueno, nosotros no podemos, le pido al alcalde y al secretario que no hable por nosotros. Ahora no tenemos por qué ser reconocidos por el alcalde, pero sí lo que nos lamenta es el bloqueo que nos está haciendo administrativamente. Espero que esto no vaya, porque nosotros también vamos a realizar las acciones que correspondan directamente al alcalde, porque él parece que tiene que siempre él nombrar a quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario. Yo creo que él lo está empañando, pero sí, nosotros no estamos obstaculizando, él está con sus actividades, porque en diciembre él debe presentar obras, cosa que no lo hace el Consejo, sí nosotros proyectos de ley que están obviamente obstaculizados, ¿no? Él nos está trabando, en este caso, si no nos cierran, entonces acaba a ser con el mismo itinerario, ¿no? Vamos a invitar a diferentes autoridades, o claro que no nos da mucho tiempo, porque no supusimos que el Ejecutivo nos iba a trabar en todo aspecto, pero vamos a hacer lo que rutinariamente hacíamos, ¿no? El cronograma, vamos a condecorar a los paseños con el máximo galardón Pedro Domingo Murillo, y todo lo que corresponde en años anteriores, ¿no? Creo que nada va a cambiar, solamente va a cambiar el escenario, ¿no? Y si se trata de dineros, como ya le he dicho, el Consejo no maneja dinero. Si vamos a tener que poner de los bolsillos, lo vamos a hacer, y con mucho cariño, por supuesto. Suben a 81 los casos de sarampión en Santa Cruz y más de 600 sospechosos. El CEDES habilitó 29 centros de salud para que la población pueda vacunarse. Desde el Servicio Departamental de Salud CEDES queremos informar a la población sobre la situación actual del sarampión en nuestro departamento correspondiente a la semana epidemiológica número 27. Los datos hasta el día de hoy: casos sospechosos acumulados 661, casos descartados 580, casos positivos acumulados 81. Menores de 2 años 6 casos, de 2 a 10 años 42 casos, de 11 a 18 años 17 casos y mayores de 18 a 16 casos. Tenemos en este momento 69 casos activos, casos pendientes, resultado 10 y contacto directo en seguimiento 600 personas. Los municipios que han dado positivo los pacientes son Santa Cruz de la Sierra, Porongo, San Miguel de Velasco, Cabezas, El Puente, Valle Grande, Montero, El Torno, Guarnes, Portachuelo y Camiri. Durante el fin de semana, nuestros equipos de epidemiología y coordinación rural se trasladaron al municipio de San Ignacio tras detectarse un brote en una comunidad menonita. La situación es la siguiente: 2 casos positivos confirmados en menores de edad, 30 casos sospechosos en seguimiento. Uno de los menores fue evacuado a una clínica privada por complicaciones respiratorias. Actualmente se encuentra
Estamos hablando acerca de temas relacionados a las elecciones generales en nuestro país, porque en las últimas horas el Tribunal Supremo Electoral ha denunciado una ofensiva planificada para desacreditar su trabajo y frenar las elecciones generales 2025. Todo esto a través de un comunicado que han emitido. El Supremo Electoral alertó sobre una serie de ataques que, según denunció, son parte de una estrategia sistemática y planificada para desacreditar a la institución y entorpecer la organización de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de 2025. Bueno, efectivamente ha existido un acuerdo, entiendo, con el Tribunal Supremo Electoral, partidos políticos, el Ejecutivo, incluso el órgano judicial, para garantizar las elecciones nacionales del 17 de agosto. Ahora, si es que existen en este caso amparazos por gente que quiere que se suspenda la elección general y están buscando una prórroga de mandato de Luis Arce, bueno, acá los responsables son del órgano judicial por permitir estos amparazos. En un comunicado oficial, el ente electoral identificó acusaciones infundadas, campañas de desinformación y amenazas veladas dirigidas a sus máximas autoridades, las cuales, afirma, buscan socavar la institucionalidad del órgano electoral plurinacional y erosionar la confianza pública en el proceso democrático. El gobierno nuevamente pone en riesgo las elecciones, no brinda seguridad al órgano electoral y claramente acá es un hecho irreversible. Vamos a tener una elección general, le guste a quien le guste. Por lo tanto, acá lo que tiene que hacer Luis Arce Catacora, en vez de llorar a nivel internacional, es garantizar acá la elección general. La institución remarcó que actuará en estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes y rechazó cualquier intento de presión política o condicionamiento externo. Además, hizo un llamado urgente a los actores políticos y sociales a cesar acciones que, según advirtió, ponen en riesgo la estabilidad democrática y la paz social del país. Y nos vamos hasta Santa Cruz porque el vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental se ha referido a los trámites de habilitación de las 124.000 personas que han sido inhabilitadas en el departamento. Solamente 1.700 han realizado este trámite. Cumplido la actividad que empezó el 1 de julio hasta el 4 de julio, hemos atendido todos los reclamos que ha hecho la ciudadanía en instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y bueno, como sala plena ya hemos pasado a la etapa de poder procesar estos reclamos donde 1.700 ciudadanos han cumplido para poder estar habilitados. Lo hemos hecho a través de una resolución y ya lo hemos enviado al Tribunal Supremo Electoral para que puedan también estos ciudadanos poder participar de estas elecciones. Teníamos alrededor de 124.000 ciudadanos inhabilitados y bueno, ha sido muy poca la afluencia de los ciudadanos de poder hacer este reclamo, pero bueno, esperemos que para el próximo proceso electoral y en la etapa del calendario electoral, pues estos ciudadanos también puedan acudir a poder hacer este reclamo para poder participar de un proceso electoral. Se va a conocer a través de la aplicación Yo Participo a partir más o menos del 13 de julio, una vez la Dirección Nacional del Servicio de Registro Cívico procese todos los reclamos que se va a hacer, van a habilitar la aplicación Yo Participo para que el ciudadano pueda verificar. Dentro de las actividades, la que más resalta o la más relevante dentro del calendario electoral es la designación de notarios electorales que se tiene, que va a ser el 17 de julio, y otra actividad que le sigue es también el sorteo de juradas y jurados electorales que se va a realizar el viernes 18 de julio, donde vamos a invitar a ustedes como medio de comunicación y también a los delegados de partidos políticos y se va a hacer una transmisión al vivo para que puedan ver la ciudadanía. Seguimos porque el vocero del Partido Demócrata Cristiano y además candidato a primer diputado plurinominal ha denunciado a varios candidatos que presentaban oposición nuevamente fueron inhabilitados sin justificación clara, ha denunciado, impidiéndoles llegar a la papeleta electoral, mientras que otros, dice, pese a contar con respaldo ciudadano, son marginados de debates y espacios de discusión. El vocero es afín al partido PDC, partido en el que el capitán Edmar Lara, el ex capitán de la policía, es el nuevo acompañante de la fórmula de Rodrigo Paz Pereira, quien postula a presidente.
Desde este bloque se advirtió que Bolivia estaría siendo conducida nuevamente a una elección dirigida entre los mismos de siempre, en referencia a los actores políticos tradicionales que llevan décadas participando en elecciones presidenciales. El senador y candidato a la presidencia, Rodrigo Paz, ha denunciado también una discriminación política hacia su candidatura, ya que, según asegura, no fue convocado al debate que se desarrolló el pasado fin de semana. En las últimas 2-3 semanas habrán visto que hemos tenido diferentes debates de candidatos presidenciales, pero con un fuerte contenido para preservar la condición de candidaturas históricas como la centralidad de esos debates. Entiéndase, señor Samuel, señor Tuto, señor Manfred, y nos extraña que en estos debates, y siempre agradecido con todos ustedes que nos generan cobertura, ante candidaturas humildes en la vinculación con este acto democrático para el 17 de agosto, representando a gremiales, cuentapropistas, transportistas, cooperativistas, todo aquello que llaman informal. Son más de 5.700.000 hombres y mujeres que son parte de la informalidad, junto al capitán Lara. No nos convocan a los debates, siendo que, por ejemplo, el día de ayer repiten los mismos de siempre, Tuto, Samuel, Manfred, parece que fuera una línea de los poderes establecidos en Bolivia. Y seguimos porque Eduardo del Castillo, candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo, se ha referido al debate que se llevó a cabo con otros candidatos a quienes ha calificado como los mismos, los viejos de la política. Nosotros lamentamos la ausencia de algunos candidatos que no hubiesen querido dar la cara al pueblo boliviano, que no tengan la capacidad de debatir sus propuestas. Y ayer hemos visto una candidatura emergente del bloque popular del Movimiento Socialismo, y luego todos los que están a mi derecha son viejos políticos que vienen haciendo política desde que yo tenía 7 años de edad. No se olviden cuando el señor Doria Medina, el señor Jorge Tuto Quiroga eran ministro de Planificación, ministro de Hacienda entre el 91 al 93. Mi persona solo tenía 4 años de edad y ellos se muestran al país como la renovación. Es lamentable que algunos de estos candidatos digan que nunca han sido políticos, cuando Bolivia no le dijo no una vez, sino en 4, 5, 6 oportunidades que le dijo no queremos que usted nos gobierne. Todas las invitaciones que nos hagan y que tengamos el tiempo y la disponibilidad correspondiente vamos a asistir. Nosotros tenemos propuestas en todas las áreas. Nuestro plan de gobierno solo demora socializarlo al menos 5 horas y tenemos bastantes propuestas, sobre todo para la clase popular, para la clase trabajadora de nuestro país, pero también para la juventud boliviana. Tienen que preguntarle a mi equipo, nosotros hacemos las agendas todos los lunes, así que hoy día voy a ver la agenda de la semana. En el territorio nacional ya hemos intensificado la campaña y algunos departamentos que aún me faltan por recorrer. Hace 2 días estaba en Sucre, estaba en Potosí, estaba en distintos departamentos, entonces vamos a seguir con la misma energía de siempre cuando desempeñábamos el cargo del Ministerio de Gobierno, 3, 4 departamentos al día, y obviamente hoy no va a ser la excepción. Y seguimos porque organizaciones sociales que respaldan al gobierno nacional en Cochabamba han ratificado su apoyo para el binomio del Movimiento al Socialismo. El presidente departamental del Movimiento al Socialismo en Cochabamba, Orlando Zurita, informó que diversas organizaciones sociales del departamento han ratificado su respaldo al binomio conformado por Eduardo del Castillo y Milán como únicos candidatos para las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto. Nosotros, como departamento de Cochabamba, ratificamos a nuestro binomio a la cabeza de nuestro hermano Eduardo del Castillo, a nuestro hermano Milán. De verdad son líderes jóvenes que están emergiendo dentro del proceso de cambio del instrumento político. Sabemos muy bien de que el instrumento político ha empezado a cambiar su estructura dirigencial desde las direcciones departamentales, nacionales, municipales, provinciales. Zurita indicó que con el pasar de los días más sectores sociales y bases del instrumento político se están sumando a este proyecto, al que calificó como una alternativa sólida y unificadora para el país.
Por eso estamos aquí en el proceso de cambio del instrumento político y lo vamos a demostrar. Sé que con nuestro hermano Castillo, con nuestro hermano Milán, con nuestros diputados, senadores, vamos a ganar y vamos a ser presidente. A lo que estamos viendo de que mucha juventud se está sumando porque ha visto las nuevas figuras en el país y las nuevas figuras son del movimiento al socialismo. Y los gremiales también están organizando un foro multisectorial en la ciudad de El Alto para escuchar la propuesta de los candidatos. Hemos hecho llegar la invitación a nuestro foro multisectorial a todos los candidatos habilitados, ¿no? Este foro se va a llevar adelante el día viernes 11 en el Salón de Eventos Quillari, ubicado en la calle 2 de la ciudad del Alto, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. ¿No? La intención de este foro multisectorial es para que los candidatos puedan plantear las propuestas a los problemas que tenemos como sectores y en base a los temas que tenemos como es el dólar, el abastecimiento de combustible y el encarecimiento de los productos de la canasta familiar. A todos los candidatos habilitados ya están recepcionadas aquí nuestras notas y esperamos contar con su presencia, ¿no? Estamos sujetos a la confirmación de los candidatos para que podamos ver qué candidatos están tomando en serio el trabajo con los sectores sociales y así de esta manera buscar de manera conjunta la solución a los problemas que tenemos dentro del territorio nacional. Ya el valor adquisitivo de la moneda ha perdido su valor y creo que acá la solución inmediata en el tema del dólar va a ser que los productos puedan rebajar de precio en los mercados y de todos los artículos en general. Y a continuación le presentamos el compacto electoral de la fecha. La candidatura de Jaime Dum para las próximas elecciones generales 2025 se ve envuelta en una controversia, a pesar de contar con un certificado de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General del Estado. Un informe ampliatorio del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto revela que Dum tiene procesos administrativos y deudas pendientes con la municipalidad, lo que podría complicar su situación. El Tribunal Supremo Electoral había solicitado a los candidatos presentar un certificado de solvencia fiscal para asegurar que no tuvieran pliegos de cargo ejecutoriados ni deudas con el Estado. Hasta el momento, ninguno de los partidos políticos que van a participar de las elecciones generales acreditó un técnico ante el Tribunal Supremo Electoral para la revisión del padrón electoral, informó Fernando Arteaga, secretario de Cámara de la institución. Uno de los puntos de la declaración del cuarto encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia, realizado el 12 de junio en Santa Cruz, establece que las organizaciones políticas se comprometen a acreditar delegados a técnicos ante el Tribunal Supremo Electoral para la revisión del padrón electoral y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. El jefe del Movimiento al Socialismo, Grover García, extendió una invitación a los candidatos Eva Copa de Morena y Andrónico Rodríguez de Alianza Popular para que unifiquen fuerzas con la candidatura oficialista, representada por Eduardo del Castillo. Según García, esta alianza es crucial para las elecciones generales de 2025 y busca consolidar a las fuerzas populares y de izquierda de Bolivia. Durante una conferencia de prensa, García enfatizó que el MAS es un instrumento político con más de 70 años de construcción, conformado por organizaciones sociales y el pueblo, y no depende de una sola persona. En una entrevista con el programa La Guarida, emitido por Aviala Televisión, la candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular, Mariana Prado, afirmó que la fractura del movimiento al socialismo comenzó cuando los abogados se apoderaron de la discusión política, desplazando al líder histórico del proyecto en referencia a Evo Morales. Ahí todo empezó a complicarse, sentenció Prado, al referirse al momento en que, según ella, se arrebató la conducción política y la sigla del MAS. El Comité Cívico Pro Santa Cruz informó que el 22 de julio el Movimiento Cívico Nacional realizará acciones en apoyo a la realización de las elecciones generales del 17 de agosto. El pasado viernes, representantes de cívicos del país se reunieron en Tarija, donde analizaron la situación que atraviesa el país y la posibilidad de dar certezas a la población respecto a las elecciones. Finalmente, adelantaron que la institución cívica está preparando un debate con los candidatos para las elecciones del 17 de agosto. Decisión 2025, cada vez estamos más cerca de la fecha
indicada, 17 de agosto, la convocatoria para las y los bolivianos. Nosotros seguimos con más y ahora vamos a entablar contacto con nuestra unidad móvil para hablar de un tema que preocupa, la escasez de diésel para ello y de combustibles. Para ello, nuestra compañera de trabajo, Bárbara Palle, ya está en contacto con nosotros. Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días, coméntanos un poco cuál es la situación en este momento del abastecimiento de combustibles. Gracias, Milton. Buen día, 7 de la mañana con 41 minutos y precisamente nosotros estamos en la zona de San Pedro, en la estación de servicio del mismo nombre. Pese al frío, la población debe continuar realizando las largas filas para abastecerse de combustible. Hay personas con bidones, como ustedes podrán observar, también las filas de vehículos para poder cargar el combustible. Hemos dado una vuelta y la fila llega hasta la calle Héroes del Acre. Sin embargo, más bien, no sé si es un alivio, el panorama que solía verse hace 2-3 semanas atrás, donde las filas rodeaban ya hasta la 20 de octubre, no se están registrando. La fila llega hasta la calle Héroes del Acre. Vamos a tratar de hablar con los conductores, quienes tienen que realizar estas filas. La jornada pasada, el sector transporte interciudad señalaba que transportistas de la ciudad del Alto peregrinan hasta las estaciones de servicio de La Paz para poder conseguir combustible, toda vez que en las gasolineras de la joven ciudad no están encontrando el combustible necesario para poder realizar su jornada laboral. Vamos a tratar de hablar con algunos de los conductores. Señor, ¿cómo está? Buenos días, estamos en vivo para Viayala. ¿Cuánto tiempo está realizando las filas para poder cargar combustible? Media hora. Media hora. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Continúan las filas? Siguen lo mismo, pues no desaparecen. Mira, tanto tiempo han prometido y sigue lo mismo las filas. No sé cuándo resolverán. ¿En otras estaciones de servicio ustedes? No está más que todo aquí por San Pedro, está más vacío. ¿Qué le pediría a las autoridades? No, pues que piensen, tengan empatía de los que son transportistas, porque la verdad es incómodo para nosotros, no trabajamos ya porque hay días que tenemos que hacer fila horas y horas. Muchas gracias, señor, muy amable. Ahí está, en media hora se reducen ya las filas para poder conseguir el combustible. Vamos a hablar con otro señor, está un poco ocupado, nos dice que no, por favor. Hay personas que tienen que matar el tiempo con los celulares para no poder aburrirse. También están pidiendo empatía a las autoridades para que puedan solucionar. Hay vehículos que están sin conductores toda vez de que la espera ya es muy larga. Vamos a tratar de hablar con otro señor. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, están un poco reacios. Milton, entendemos la molestia toda vez de que el panorama no va cambiando ya desde hace meses. El sector transporte tiene que peregrinar para encontrar combustible. También señalaban de que están trabajando un día sí, un día no. Un día para poder ganar, para comprar la gasolina, al otro día tienen que realizar las largas filas y así se va traduciendo el trabajo del sector transporte. Milton, este es el panorama, ya estamos llegando a la calle Héroes del Acre, acá en San Pedro, y los vehículos continúan realizando las filas para poder conseguir el combustible. Igual panorama se ve en la avenida Montes, en la estación de servicio Uruguay, pues bueno, las autoridades aún no dan una solución efectiva para que también estas filas puedan ya reducirse del todo y podamos retomar a la normalidad. Milton. Sí, Bárbara, la situación, si bien ya no es la misma, como decías, de hace 2 semanas, pero las filas continúan, no serán tan largas, pero continúan. Ahora, si te das cuenta, la Héroes del Acre tiene 3 carriles en este momento, un carril que hace fila y 2 carriles de ida y vuelta, que es lo habitual para el tráfico vehicular en la zona, en muchos horarios y en muchas situaciones. Cuando ingresa a esta calle un vehículo de transporte pesado, ya sean los que recogen basura o algún otro camión, se generan trancaderas tremendas y problemas en el tráfico vehicular, que es otro de los problemas paralelos que se va generando. Llega casi hasta la esquina y a la fila. Evidentemente no es muy larga, Bárbara, pero el perjuicio continúa. Ahora, según los datos que ha brindado YPFB, el problema que se tiene es con el abastecimiento, Bárbara, de diésel.
A ver si en el trayecto encontramos una de las estaciones que esté comercializando diésel, que comercializa diésel, y ver si tienen o no el producto. Ayer veíamos que los viajes interdepartamentales se han reducido muchísimo por este tema, ¿verdad? Claro que sí, y Milton, hay también conductores que están molestos. Señor, buenos días, no han podido encontrar combustible en los demás. Buenos días, señorita. Es bien lamentable que estamos viviendo aquí en Bolivia, que este señor que se llama ser presidente, que es incapaz. Nosotros sufrimos por la gasolina. Un día de fila, otro día que estamos trabajando. ¿Dónde vamos a llegar con este señor? ¿Hasta cuándo vamos a vivir? Siempre, ni en la UDP estábamos así. Yo le digo, nunca hemos estado así. Este gobierno ha sido lo peor que tenemos aquí en Bolivia, señorita. No sé, ¿cómo podemos? Ni el pueblo puede levantarse porque necesitamos de comer. Y lo que estaba 14 años bien el pueblo, el gobierno, el país, en 4 años lo han derrumbado. Discúlpeme, que es un incapaz. Su familia, sus hijos, ¿cómo van a sacar esos préstamos? Y de nosotros, ¿qué somos, señorita? Es bien lamentable, discúlpeme, a veces me da ganas de llorar, que mi país se ha derrumbado a lo que estábamos, tan grande éramos. Nuestra moneda era preciosa, ahora no sirve para nada. 100 pesos, señorita. Con 100 bolivianos, 1 litro de aceite nomás, de 4 litros de aceite nomás se compra. Qué lamentable, le digo. Quisiera que vaya a otros surtidores, no hay. Estamos así, señorita. Gracias. Dejamos avanzar. Ahí está, Milton, la molestia de todo lo que ha ido aconteciendo en este último tiempo en cuanto a denuncias también, y por supuesto en cuanto a el abastecimiento de los alimentos de la canasta familiar. Milton, la población ya está cansada de realizar filas para comprar el aceite, para comprar el arroz, para comprar azúcar y por supuesto para comprar el combustible. Milton. Bárbara, muchísimas gracias, y totalmente comprensible la molestia de la población en estos momentos, que durante ya tanto tiempo tiene que seguir haciendo filas para poder cargar combustible y realizar el trabajo correspondiente. Ahora, hay que ir analizando también las propuestas de quienes están postulando a la presidencia, porque hay muchos que han anunciado ya el levantamiento de la subvención del combustible, y está bien, tal vez esto genere en un tiempo el abastecimiento constante, pero ¿cuánto costaría la gasolina? ¿Cuánto costaría el diésel levantando la subvención? ¿Y cuánto influiría eso en la canasta familiar? 1 litro de gasolina en 7, en 8, en 9 bolivianos. Alguno habla hasta de 5 bolivianos como una gran propuesta electoral, pero ¿esto cómo va a repercutir en unos precios de la canasta familiar que ya están muy elevados? Así es que hay que analizar también estos temas. Bárbara, muchísimas gracias. Será hasta un próximo contacto. Hasta un próximo contacto. Milton, nosotros los dejamos con las imágenes de las filas acá en la estación de servicio de San Pedro, que poco a poco pasan los minutos y la fila se va extendiendo. Gracias, Bárbara Pali. Entonces, Héroes del Acre en este momento, zona de San Pedro, en la ciudad de La Paz, continúan las filas en ese caso para el abastecimiento de gasolina. El problema grave es con el diésel, porque ya se ha reconocido que no hay los recursos necesarios para importar diésel. Nosotros, cuando son las 7 de la mañana con 49 minutos, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más. Y durante su intervención en la cumbre de los BRICS, el presidente Luis Arce ha resaltado la importancia de unir esfuerzos para abordar las prioridades sanitarias comunes ante la pandemia o enfermedades que no son transmisibles, pero que están generando graves problemas a nivel mundial. El Estado Plurinacional de Bolivia convoca a los países presentes a conformar un bloque que reclame un enfoque de justicia climática en todas las decisiones de la próxima COP30. Asimismo, proponemos 1. Crear una alianza energética que promueva la integración y la transición energética sostenible entre los países del bloque BRICS, teniendo en cuenta que unidos representamos una potencia energética global
cuyo rol debemos asumir con responsabilidad. 2. Fundar un centro de ayuda y cooperación para enfrentar los impactos de los desastres naturales, con contribuciones de los países de mayor desarrollo para los que ya están sufriendo los efectos más graves de la crisis climática. Sabemos que afortunadamente durante varios años los países BRICS han trabajado con intensidad para concretar acciones frente a la crisis climática en los países del sur global, discutiendo políticas que combinan desarrollo soberano y reducción de emisiones, en contraste con la inacción de potencias históricamente contaminantes. Entendemos que finalmente, al concluir este evento, tendremos una declaración que orientará una acción común y colectiva del BRICS en el ámbito del financiamiento climático para asegurar que los flujos lleguen a los países en desarrollo. Con referencia a la salud global, resulta fundamental el unir esfuerzos para abordar las prioridades sanitarias comunes, tales como la innovación, la equidad en salud, la seguridad alimentaria, la preparación ante pandemias y las enfermedades no transmisibles. Y hablemos del trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, específicamente de diputados, porque sin un receso parlamentario de por medio, la Cámara de Diputados ha ingresado en una semana intensa de trabajo legislativo, con una agenda que abarca temas como créditos internacionales millonarios para infraestructura y desarrollo, también en leyes de contenido social, cultural y educativo. La Cámara de Diputados debatirá esta semana una agenda legislativa cargada de proyectos relevantes que van desde la aprobación de contratos de préstamo por más de 500 millones de dólares hasta la declaración de nuevos patrimonios culturales. Entre los temas más destacados está la ratificación de protocolos internacionales, el fortalecimiento de derechos sociales y la transferencia de bienes inmuebles a título gratuito. Uno de los proyectos más simbólicos es el que declara a la iglesia de Santa Elena como patrimonio cultural, histórico y eclesiástico en el municipio de Villacharcas, en Chuquisaca. Asimismo, se discutirá el proyecto para aprobar un préstamo de 75 millones de la CAF destinado al Programa Nacional de Plazas y Museos del Bicentenario. Además, se contempla el tratamiento de un proyecto de ley que ratifica el Protocolo de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de migrantes. La agenda también incluye la aprobación de préstamos a millonarios como el destinado al proyecto Carretera Okinawa, cruce RF09 por 74.8 millones de dólares y otro por 240 millones para el programa Presas Resilientes, ambos financiados por la CAF. También se abordarán iniciativas como el fortalecimiento de la asistencia familiar, la creación de geoparques, la ampliación del sistema de teleférico y la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas. Finalmente, destacan proyectos de ley que apuntan a fortalecer derechos como la Ley Integral por el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes a Vivir en Familia y otros que buscan reconocer fechas conmemorativas como la declaración del Día Nacional de la Cuyahuada o el 10 de octubre como el Día Nacional del Politólogo. La Cámara de Diputados afronta una semana clave con una agenda que conjuga demandas regionales, compromisos internacionales y políticas sociales. Y ante esta situación en la Cámara de Diputados, una delegación de la Asociación de Evangélicos llegó hasta la Cámara de Diputados, llevó a cabo una sesión de oración y cánticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Manifiestan con el objetivo de sacar los demonios de esta instancia en el país. Porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso, reina. Hoy hemos venido a orar, porque la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mis rostros, y se convirtieron de sus malos pecados, malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, dice el Señor, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hoy el pueblo de Dios ha venido a hacer lo que sabemos hacer, a orar, a entregar a Dios. En este lugar donde hay pleito, contienda, peleas, divisiones, hay todo, pero hoy hemos venido a traer paz. Hoy hemos venido a traer un poco de paz, esa paz que el mundo no nos da, sino que nos la da Dios. Hoy han salido los demonios, pero hoy hemos traído a Jesucristo nuestro Salvador. Amén.
Y cambiamos para hablar de temas económicos porque en las últimas horas el Instituto Nacional de Estadísticas ha brindado detalles acerca del trabajo que se ha venido desarrollando en nuestro país. Se ha dado a conocer que se ha registrado un saldo comercial positivo en el mes de mayo, después de 7 meses de cifras negativas, por lo cual se tendría mayor disponibilidad de dólares y debería bajar el tipo de cambio paralelo. El director del INE, Humberto Arandia, ha señalado que el saldo comercial positivo en mayo fue de 13 millones de dólares. En total, durante ese mes las exportaciones alcanzaron 759 millones de dólares. El director del INE indicó que será muy difícil estimar en cuánto debería bajar el tipo de cambio paralelo, pero ratificó que esa debería ser la tendencia. Entre los sectores que avanzaron en la exportación, destacó la recuperación de las exportaciones de oro refinado, joyas en oro y también los derivados del complejo oleaginoso, además del repunte en la castaña, tanto en un mayor volumen de producción como la cotización internacional. Respecto a la importación, indicó que hubo un descenso en el rubro de combustibles, pasando de 359 a 223 millones de dólares. Bolivia entonces registra un superávit comercial de 13 millones de dólares en el mes de mayo. Pero la escasez en el país no solamente es de carburantes, sino también de arroz. Y ante esta situación, el gobierno ha anunciado que está planificada la importación de 40.000 toneladas de este cereal para lograr mantener o bajar un poco el precio que se ha incrementado considerablemente en los últimos meses. Sí, tenemos lastimosamente algunos problemas meteorológicos que tuvimos, algunos problemas con la producción. Sin embargo, nuestra EMAPA está garantizando a través de ferias barriales y ferias provinciales la entrega del arroz que producimos con EMAPA. El gobierno nacional trabaja en la importación de arroz, toda vez que el cereal escasea en la producción por efectos climáticos. Estamos tomando medidas con Insumos Bolivia para poder hacer que se importe el arroz que haga falta, para poder tener una mayor cantidad de oferta, para reducir los precios. Por lo menos unas 40.000 toneladas vamos a importar. El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, detalló que ya se tienen propuestas para la importación de 40.000 toneladas. Y estamos ya en cotizaciones, es decir, se están evaluando ya las compras, tenemos el presupuesto, Insumos Bolivia tiene los recursos económicos, nos están evaluando las cotizaciones para hacer la compra que más convenga al país. Según la autoridad, el precio del arroz bajará si se incrementa la demanda, tal cual se lo hizo con el precio de la carne de res, pollo y aceite. La mayoría ha bajado el precio considerablemente del precio del pollo. En La Paz tenemos precios de 18, 20 bolivianos, 21 bolivianos, y también hay una rebaja en el precio del kilo gancho de carne. Entonces sí hay rebajas en los precios principales. El aceite de 900 mililitros se encuentra en 14 bolivianos en el mercado moderno. Tenemos todavía algunas dificultades en el canal tradicional, pero en los supermercados se está preservando a 14 bolivianos los precios. Sí hay una rebaja. Y la crisis por combustibles continúa en nuestro país. El transporte pesado ha denunciado que están trabajando a simplemente un 20% de lo habitual, lo mismo que el transporte interdepartamental, que ha reducido sus frecuencias en aproximadamente un 50%. Totalmente afectado, nosotros un 20% ya trabajando en el día, un 80% parados, nunca han cumplido lo que tenían que ver, el compromiso de comprar 80-90%, no existe. Declaraciones de Pedro Quispe, dirigente del transporte pesado. El 80% de los vehículos se encuentra en las filas de las diferentes estaciones de servicio del país. Un 80%. Habrá que preguntar al importador cuánto ha perdido, el exportador, todos paralizados. Todos los choferes deben al banco, todos los empresarios deben al banco, empresas pequeñas, empresas grandes, todos trabajamos con el banco. ¿Qué va a hacer del banco? Nunca
perdona. ¿Cuántas casas incautadas, cuántas unidades incautadas tenemos? Nadie dice nada. Las operaciones se reducen. Esto golpea fuertemente al bolsillo del transportista. Quispe lamenta que el gobierno haya incumplido su compromiso de abastecer al sector con el 80% de demanda. Totalmente afectado, nosotros un 20% ya trabajando en el día, un 80% parados, nunca han cumplido lo que tenían que ver el compromiso de comprar 80-90%, no existe. El dirigente fue crudo con instituciones y sectores que ahora guardan silencio. Recibirá la mayoría, todos están callados, todos están calladitos. El importador, el exportador, los grandes empresarios en transporte, las cámaras de transportes, nadie dice nada, están callados. ¿Qué están esperando? ¿Las elecciones? ¿El que va a entrar va a dar las soluciones? No creo, porque estamos en crisis, no va a haber plata. Cualquiera que entre no va a dar la solución. Además están diciendo 100 días, carajo, ya debía estar los 100 días habilitando, llenando el diésel. Nosotros somos más estratégicos que ellos. Podemos llenar el diésel, la gasolina, menos en 30 días. Se va a ver una libre importación. ¿De dónde compramos? Podemos comprar de Perú, de Chile, podemos llenar. Pero sin llegar a sin llegar a yacimientos. Pero el transporte pesado no es el único sector afectado. El transporte interciudad también peregrina en busca de combustible. Yo calculo que estamos ya más del 50%. La ciudad está vacía, no se da cuenta, ya los transportistas están en las filas. Peor en el alto, ¿no? La situación en el alto es peor. Acá todavía hay, pero no es mucho. Por eso son los del alto interprovincial, incluso están bajándose acá a cargar combustible. Las colas persisten. Roberto Mamani, dirigente del sector, detalló que las reuniones con el gobierno son vanos, pues los técnicos no brindan soluciones concretas a la crisis del combustible. Ante el perjuicio que se genera el transportista al trabajar día por medio, piden se les otorgue un periodo de gracia. Por esa razón estamos pidiendo nosotros al gobierno que haya tal vez el periodo de gracia, ¿no? Esa es la palabra correcta, periodo de gracia. Pese que el gobierno ha lanzado el tema de la reprogramación, que eso es en contra de la economía del transporte, porque nos suban interés sobre interés, tanto como el deferimiento, ¿no? Lamentablemente no podemos acogernos a esa norma que ha lanzado el gobierno, porque son interés sobre interés. Por eso queremos un periodo de gracia hasta fin de año. Esa es la propuesta que ha puesto el transporte, porque como ha debido ver, mis compañeros trabajan día por medio, en este caso estarían trabajando lo más mínimo, porque más que todos están en las filas. Por esa razón no podemos reunir para los bancos, por esa razón también las entidades bancarias ya nos están amenazando, ¿no?, con quitar la movilidad. Y el transporte libre en el departamento de Cochabamba se ha declarado una vez más en emergencia, pero esta vez no por la escasez de combustible, sino por la intención, dicen, del gobierno de incrementar el precio de los lubricantes. La Federación de Transporte Libre de Cochabamba se declaró en estado de emergencia tras conocerse la intención del gobierno nacional de incrementar el precio de los lubricantes. Los dirigentes del sector expresaron su preocupación por el impacto económico que esta medida podría generar en los transportistas. El día miércoles, como Transporte de Cochabamba, nos estaríamos reuniendo para analizar las medidas a tomar, ya que esto va a afectar de gran manera al sector transporte y no vamos a claudicar, no vamos a dar un paso atrás. Ya hemos antepuesto nuestra posición, más aún de todas las situaciones que estamos atravesando como sector de transporte, el desabastecimiento de combustible, sumado esto más la alza de los lubricantes. Creemos nosotros que esto va a afectar de gran manera a toda la población cochabambina. Según indicaron que los próximos días se convocará a empleados departamentales y nacionales para analizar la situación y definir medidas de presión caso no sean escuchados. Nosotros también tendríamos que reconsiderar lo que es el tema de nuestras tarifas de transporte y fletes en cuanto se refiere a los transportes de carga. Por esa misma razón es que nosotros estamos exigiendo que se sostenga el tema del precio de los lubricantes. De no ser así, pues vamos a tomar acciones sindicales, institucionales y de ser meritorio, pues hasta acciones legales. De no darse siempre una solución, pues ya verán ya posteriormente lo que va a indicar el sector del transporte. Y seguimos en Cochabamba porque autoridades de la gobernación de ese departamento han manifestado que van a intensificar los controles en las agencias de turismo, tomando en cuenta que han comenzado las vacaciones de invierno, pero que también se vienen en los próximos días varias actividades por la fiesta de Urcupiña. La gobernación de Cochabamba anunció que intensificará los operativos de control a las agencias de turismo que operan en el departamento, especialmente en la festividad de la Virgen de Urcupiña
y durante el periodo de las vacaciones invernales. Planificando el tema de poder hacer los controles respectivos para poder verificar, ¿no?, la calidad de servicios que se brindan los prestadores de servicios turísticos, principalmente en el municipio de Quillacollo. Se va a realizar actividades que pronto ya se va a estar pudiendo visualizar. Las autoridades departamentales informaron que se realizará una verificación exhaustiva de las licencias de funcionamiento con el objetivo de garantizar la seguridad de los turistas y evitar la actividad de operadores ilegales. Estimamos que va a superar lo que es las gestiones anteriores, porque es importante este flujo, ya que tenemos visitas de diferentes países, incluso devotos a esta creencia, y personas también que quieren conocer el tema de lo que es la parte turística, ¿no?, del municipio y de nuestro departamento. Exactamente, ¿no? Y eso también es algo importante porque va a permitir que todos los turistas las personas puedan visitar, pasear por todo lo que es el municipio y a la vez también nuestro departamento de Cochabamba. Lo habíamos adelantado, vamos a verificar cuál es la situación del abastecimiento de diésel. Veíamos en la anterior móvil que hemos tenido que el abastecimiento de gasolina se está realizando, pero todavía con varias filas. ¿Qué pasa con el abastecimiento de diésel? Bárbara Palle ya está nuevamente en contacto con nosotros. Bárbara, adelante por favor, coméntanos qué es lo que está pasando. Gracias, Milton. Estamos precisamente en la avenida Montes, en la estación de servicios El Volcán. Las filas continúan para poder cargar combustible, pero en la parte donde se debe cargar el diésel está con conos. Hace instantes además estaban personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en este punto en específico. Sin embargo, no han podido referir ningún dato. Lo cierto es de que no se está realizando la venta de diésel acá en la estación de servicio El Volcán. Hay efectivos policiales en esta estación de servicio para poder ayudar en cuanto al tráfico vehicular. La población y los transportistas en todo caso están esperando para poder cargar la gasolina en todo caso respectiva para esta jornada. Las filas continúan, sin embargo no se está realizando la comercialización de diésel. Ahí está, entonces lo habíamos advertido, y esta estación de servicio es una de las que abastece a la terminal de buses de La Paz, por la cercanía en la que está y en la que siempre hemos visto muchísimos buses haciendo fila correspondiente. Sin embargo, al momento no hay diésel en la estación de la avenida Montes, lo cual, claro, confirma lo que al inicio de esta edición informativa les manifestábamos. Ha habido ya un reconocimiento por parte de YPFB que no tienen los recursos para eliminar las filas por el diésel. El mismo presidente Armin Dorgaten de la estatal petrolera advierte que el abastecimiento depende de la asignación del Ministerio de Economía y que el déficit acumulado en el primer semestre supera los 300 millones de dólares. Ese es el déficit de pagos que se tiene en torno al diésel. Es por eso que se está generando. El presidente ha revelado que la empresa no cuenta con estos recursos suficientes para atender la sobredemanda de diésel que se ha generado en el país, especialmente en las regiones productivas como Santa Cruz, lo que explica las largas filas en los surtidores y en las terminales de buses. Estos despachos no se están realizando entonces al 100%, pero se está trabajando, dice, para poder reducir esta situación. Y esta imagen así lo demuestra. No hay diésel en este momento en la estación Volcán, que se encuentra en la avenida Montes y que abastece a gran parte del transporte interdepartamental que sale desde esta terminal de buses a metros nada más de donde se encuentra esta estación de servicio. Bárbara, muchísimas gracias. ¿Y hay fila subiendo la Montes, Bárbara, o definitivamente la gente ha decidido ir a buscar diésel a otros lugares? Hay filas acá en la estación de servicio El Volcán, como ustedes podrán observar en sus pantallas, lo propio en la estación de servicio Uruguay, que se encuentra al frente, y por supuesto la falta de diésel, recordemos que genera que las operadoras que trabajan en la terminal de buses solamente estén al 50% con los buses. Recordemos que la demanda va creciendo toda vez que ya estamos en el descanso pedagógico.
Sí, ayer lo hemos comprobado también desde la terminal de buses. Bárbara, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar atentos a qué es lo que va a pasar. Ahí está la fila, que esta fila es en realidad para el abastecimiento de gasolina, que se está tratando de organizar en el sector que se tiene, pero buses del transporte interdepartamental o vehículos del transporte pesado, que son los que cargan diésel en este sector, no están haciendo la fila correspondiente, o por lo menos no cerca al surtidor. Tal vez un poco más arriba sí tenemos una fila a la espera de la llegada de un cisterna para poder abastecer de este combustible. Agradecerle a nuestra compañera de trabajo por estos detalles. No hay diésel en este momento en la estación Volcán de la avenida Montes. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, 8 de la mañana con 21 minutos, y enseguida estamos con más información para ustedes. Así es momento de revisar la agenda política para esta jornada, y para ello ya está con nosotros María Luz Vaca, a quien quiero darle la bienvenida. María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Milton? Muy buenos días, saludos a todos, feliz jornada, feliz martes. Sí. De frío, hace mucho frío en la ciudad de La Paz. Desde ayer que realmente estoy tiritando de frío. Bueno, eso es bueno, ¿no? Porque los estudiantes están de vacaciones, así que al no levantarse de la camita, cuidarse mucho, no pueden estar, por supuesto, en concentraciones, tomando en cuenta también que Bolivia se encuentra en emergencia por el sarampión, así que es otra de las cosas para tener en cuenta, y que los chicos no salgan de casa. No nos cuesta tenerlos en casa, tomando en cuenta la energía con la que ellos se levantan diariamente, no siempre para ir a clases, pero bueno, ellos siempre tienen energía, pero a buscar ahí soluciones y actividades alternativas en casa, ¿no? Y vacunarlos, ¿no? Por supuesto, vacunarlos hasta los 9 años, creo que ahora ya se ha extendido, se va a pedir el carnet de vacunación cuando todos los niños retornen a clases de acá a 2 o 3 semanas, si es que se amplía, así que tomando en cuenta esto, pues a acudir a los centros de vacunación para que reciban las vacunas de 0 a 5 años, súper obligatoria. Están pidiendo también esta vacuna para los viajes que se están haciendo hacia otros departamentos, también hacia otros países, y ese es el cuidado también que se tiene que tener con nuestros niños, ¿no? Donde también hay emergencia, pero no es sanitaria, es en la Asamblea. Y pareciera que también están de vacaciones, pese a que no se ha conocido ningún comunicado oficial por parte de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Quedó pendiente una sesión la semana pasada, pensábamos que se lo iba a cerrar a través de un comunicado, como se hizo en otras ocasiones, y automáticamente irse al receso parlamentario de mitad de gestión, pero hasta este momento no se conoce nada de esto, así que nosotros ayer hemos preguntado a los asambleístas y al parecer no están en este receso parlamentario, y se ha conocido además una amplia agenda, especialmente en la Cámara de Diputados, donde hay varios proyectos de ley, y por lo que se convertiría, por supuesto, en una semana prácticamente decisiva para la aprobación de créditos, ¿no? Según se ha conocido la agenda para esta semana, en la Cámara Baja se prevé el debate de más de 500 millones de dólares, y también reformas que impactarían directamente en los derechos sociales y culturales del país. Sin embargo, lo reiteramos, y como dice nuestro pie de pantalla, pues hay una amplia agenda con más de 20 proyectos de ley en la misma. Sin embargo, hasta este momento no se conoce ninguna convocatoria, ni para mañana, miércoles, ni para el día jueves, especialmente en la Cámara de Diputados, y mucho menos en la Asamblea Legislativa, que lo tiene que hacer el presidente de esta instancia, David Choquehuanca. También no solamente se trataría créditos, sino también entre los puntos más llamativos figura, por ejemplo, la declaración de la iglesia de Santa Elena en el municipio chuquisaqueño de Villa Charcas como patrimonio cultural, histórico y eclesiástico. Junto a ello también se prevé el análisis del crédito de 75 millones de dólares otorgado por la Corporación Andina de Fomento para ejecutar el Programa Nacional de Plazas y Museos del Bicentenario. ¿Estamos a cuánto? Hoy es 6, hoy es 7.
Hoy es 7, a un no, mes, hoy es ¿no? Es 8 ya. 8 ya. Estamos a 28 días más o menos de que Bolivia celebre el bicentenario. Sin embargo, ni siquiera se ha podido construir las plazas que se tenían previstas en las 9 ciudades capitales del país, tomando en cuenta que no se aprobó este proyecto de 75 millones de dólares hasta este momento, y no es un proyecto de crédito nuevo, viene ya desde hace bastantes meses, y que pretende además dejar una huella en los 200 años de independencia de Bolivia. Huella va a dejar, pero no precisamente las que se quiere desde el gobierno central, por lo que se ha adquirido este crédito y que hasta el momento todavía no logra su aprobación ni siquiera en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Se aprobó hace bastantes meses en la Comisión de Planificación, sin embargo, en la plenaria todavía no se lo puede hacer efectivo. Entre otros proyectos de ley también está a uno de 74.8 millones de dólares para el proyecto carretero Okinawa Cruce RF09 y otros 240 millones para el plan Presas Resilientes. Así que esa es parte de la agenda que tiene la Cámara de Diputados, específicamente con proyectos de ley que tienen que ser debatidos. Sin embargo, todavía no hay convocatoria hasta este momento, mucho menos para la sesión de la Asamblea Legislativa. Recordemos que ambas instancias, en todo caso las 3 instancias, tanto el Senado como diputados y la Asamblea en pleno, requieren 24 horas de anticipación, una convocatoria con 24 horas de anticipación, así que hasta este momento no se conoce pues ninguna convocatoria, ¿no? Y así irán pasando los otros proyectos, más de 500 que han ingresado por la Cámara de Diputados y que hasta este momento pues no encuentran un debate en la plenaria, ¿no? Importantes, por ejemplo, el de asistencia familiar, también se encuentra en la agenda de esta semana, y no solamente de esta semana, sino también de muchísimo tiempo hacia atrás. Se había previsto que se ha aprobado para el Día del Niño, que fue el 12 de abril, días antes lo había aprobado la Comisión de Derechos Humanos, y desde esa fecha se encuentra para su debate en la plenaria, en la agenda que semana tras semana se pone. Sin embargo, pues no logra todavía este debate entre los parlamentarios, ¿no? Sí, una celebración, si se puede decir así, del bicentenario, que ha quedado relegada, no te puedo decir, ni siquiera a un segundo o tercer plano. En este momento la gente no tiene ni idea de celebrar nada por la situación que está viviendo. Vamos a pasar un bicentenario muy triste en el país, sin duda alguna, con una situación económica muy complicada y con una asamblea muy dividida. La Cámara de Diputados, con el tema del litio, quedó frenado. Así es. Y la asamblea con el viaje del presidente también quedó frenado. Efectivamente, pero se podría hacer en este caso, bueno, aunque ya lo hizo en otras oportunidades, por ejemplo, Andrónico Rodríguez, que convocó a una sesión de asamblea, y esta quedó la mitad nula, la mitad válida, recordemos, por acciones que se han presentado también desde el mismo oficialismo. Podría hacerlo en este caso Andrónico Rodríguez, que ya se encuentra habilitado en esta semana como presidente del Senado, pero hay ese temor también de que se aprueben proyectos de ley que después vayan a quedar en nada, como por ejemplo se lo hizo hace un año y medio más o menos, si mal la memoria no me falla, el proyecto de ley de las manillas electrónicas. No se había sancionado en un fin de año, sin embargo pues el gobierno no ha sancionado porque no ha promulgado en todo caso este proyecto de ley, porque no ha reconocido esta sesión del Senado, ¿no? Así que así aprueban proyectos de ley, los que les conviene lo promulgan y otros quedan ahí por un lado, ¿no? Sí, no reconocen a Andrónico como presidente en algunos casos y en otros sí, pero bueno, además ahora Andrónico también está con una dualidad de trabajo. Así es, yo creo que por eso nomás querrían irse de vacaciones para dedicarse un poco más a la campaña electoral en estas semanas, poquitas semanas ya que le quedan, ¿no? Prácticamente en 5 semanas tendríamos elecciones generales en nuestro país. Y bueno, ahí por ejemplo conversábamos con el senador Rodrigo Paz la semana pasada, y él decía que no va a tomar ningún receso, digamos, en su labor parlamentaria, y que va a dedicarse en este receso a la campaña electoral, ¿no? Ayer también él reclamaba que algunos de los candidatos viajan en avión, son invitados
los debates presidenciales y él tiene que ir en bus, tiene que ir por tierra, tiene que ir a pata, decía. Pero que le pida a papá, me imagino que don Jaime le va a poder ayudar un poco para que por lo menos se pague un pasajecito de avión, y si compra con tiempo también, de anticipación, ¿no? Puede encontrar pasajes en 350 bolivianos, papá le puede ayudar. Buenas ofertas. Y a la militancia también, pero él dice que de ahí tiene muchísimo apoyo como para llegar a la presidencia, también de ahí podría requerir el apoyo, pedir el apoyo a los militantes, ¿no? Se siente discriminado, ¿no? No lo invitaron al debate. Sí, no se conoce, ¿no? Sino si es que no se ha conocido una posición oficial del medio de comunicación que ha llevado y desarrollado este debate para saber si se lo invitó y él no asistió o que finalmente no se lo invitó, como muchos otros no han asistido, ¿no? Entre ellos Andrónico Rodríguez, la actual alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, tampoco ha asistido, ¿no? a este debate. Así y el proyecto de ley de debate obligatorio, si al final quedó en nada, ¿no? Quedó en nada. Quedó en nada. Entonces, igual el que va porque quiere va y el que no efectivamente también. No es obligatorio asistir a los debates. Sin embargo, muchos han dicho también que esto es muy sano para la democracia, que unos le pregunten a otros respecto a las propuestas de gobierno que sería tendría, interesante, ¿no? Eso te iba a decir, que existan así datos para que la gente pueda definir, pero se convierte en determinado momento en una guerra de lo que hiciste, lo que no hiciste, mira tu pasado, mira tu cola, mira esto, cola de pay. ¿No? Entonces, claro, es como... Iba a compararlo con un mercado, pero se van a enojar mis caseras en el mercado. No pero las ofenderemos. Sí, es complicado ingresar en eso. Habría que ver de organizar un debate, pero en base a propuestas, ¿no? Sí. ¿Qué van a pasar? Por ejemplo, el tema de la gasolina me preocupa. Claro, es una de... Muchos han dicho, ingreso y levanto la subvención inmediatamente, eso no hay que hacer nada. ¿Sabes cuánto va a subir más de lo que ya ha subido la... Sí, creo que ninguno la quiere mantener tal cual está en este momento. Hay propuestas ahí que varían entre subirlo a 5, hacerlo más sectorializado, digamos, para los sectores más vulnerables y que realmente requieran de esta subvención. Sí, es un tema que se tiene que poner también en el debate público, digamos, ¿no? Así que lo hemos dicho alguna vez, y usted tiene la posibilidad de cruzarse por ahí en alguna de estas concentraciones de los candidatos, vaya y consúltele también las propuestas que a usted le interesa que un candidato pues tenga para su preocupación, digamos, ¿no? No se le puede acercar demasiado a los candidatos cuando están en campaña, porque tienen ahí un grupo de seguridad, ¿no? seguridad y de militancia también, pero bueno, hay que hacer el intento. No solamente recordemos de los candidatos a la presidencia, sino hay muchísimos otros ahí a la Asamblea Legislativa Plurinacional que deberían conocer la propuesta del partido, de la organización política o de la alianza, en este caso a fondo, y también consultarles los temas que a uno le preocupan. Por supuesto, los más básicos que preocupan a la población es el tema de la crisis económica, el tema de la gasolina, la alimentación, básicamente, precios, ¿no? El precio de los productos. Imagínate, kilo de la carne en 80, 100 bolivianos, algo que no se veía en la móvil hace un momento. Uno de los señores en la fila decía, hemos vivido 14 años de tranquilidad, de estabilidad y estar en los mejores lugares. Mira ahora qué han hecho con mi Bolivia. El señor se le entrecortaba la voz porque, claro, el señor trabaja de taxista y ahora no puede generar lo mismo que generaba antes porque tiene que hacer fila. Sí, efectivamente. No tiene la cabeza. Y la gente ya no quiere. Ahora, con también este tema del Uber y todo por la tecnología, los taxistas han bajado su rendimiento un poco. Sí. Todo aquello preocupa a la población, ¿no? Y el calendario sigue avanzando. ¿En qué etapa estamos? Efectivamente, sigue avanzando el calendario electoral. Hoy, en la actividad número 43, se va a conocer la publicación de la lista de los medios habilitados para la difusión de propaganda electoral. Ya se trata de una actividad que ya más allá del 50% del calendario, estamos a pocas semanas de que se desarrolle ya la elección, digamos, el día de la votación, el 17 de octubre, de agosto, efectivamente de agosto. Ahí, si hay segunda vuelta será en octubre, pero eso lo conoceremos más adelante, el día de la votación, ¿no? Y como actividad número 44 también dentro de este calendario se conocerá el padrón electoral biométrico oficial por parte del Servicio Nacional del Cerecino, del
Tribunal Supremo Electoral y la actualización además del sistema de consultas Yo Participo y la habilitación de los sistemas electorales. Y el domingo 13 de julio será la publicación de la lista de candidaturas habilitadas con sustitución por renuncia de las organizaciones políticas y alianzas en el portal web del OEP por el Tribunal Supremo Electoral. Respecto, por ejemplo, al padrón electoral biométrico, era uno de los compromisos que se había asumido en el último encuentro multipartidario, que las organizaciones políticas acrediten un delegado ante el Tribunal Supremo Electoral para que hagan las observaciones que se tenía al padrón. Sin embargo, hasta ayer se había informado que ninguna de las organizaciones políticas ha acreditado este delegado, ¿no? Coyunturalmente se ha venido hablando del padrón electoral, se ha hecho denuncias públicas. Sin embargo, a la hora de hacer estas observaciones de forma documentada, pues ninguno ha logrado la habilitación de algún delegado, ¿no? Ante el Tribunal Supremo Electoral. Así que esas son parte de las actividades que va a regir hasta el domingo. Hoy se conocerán los medios, el domingo se presentará, el sábado en todo caso se presentará el padrón, y el día domingo se va a publicar la lista de los candidatos habilitados. Ahí sabremos quiénes finalmente quedaron habilitados, quiénes pueden ir por el voto, quiénes hacer campaña con más fuerza hasta 72 horas antes del día de la votación. Y bueno, ahí entre los binomios también conoceremos con mayor precisión quiénes están habilitados, ¿no? Sí, la mayor duda, Dundún todavía si está habilitado. Sí. O no, que es el tema que hasta el momento no se conoce, ¿no? Y parece además parte esto de toda una campaña. Todo el mundo habla de para que lo habiliten, Jaime Dum, claro, para que lo habiliten, ¿no? Parece que él ya está haciendo campaña de la mano del Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría y la Alcaldía del Alto. Claro, efectivamente. Y que bueno, él será uno de los, seguramente de los nombres que uno podrá encontrarse o no el día domingo en la publicación de la lista, que si finalmente logra su habilitación. Sí hay una campaña muy fuerte por parte de analistas, por parte de medios de comunicación, para que lo habiliten, ¿no? Él no ha sido inhabilitado en este marco, sino que él no ha logrado la habilitación en primera instancia, según las denuncias que se habrían presentado especialmente y documentación presentada por parte de la Alcaldía de la Ciudad del Alto, ¿no? Ayer creo que era su última oportunidad para presentar todos los papeles y documentación, y de ahí el Tribunal Supremo Electoral verá si se cumple o no con los requisitos para que finalmente sea habilitado. Mira, incluso se había conocido que en estos días ya tendríamos la papeleta impresa. Y hasta este momento no hay la papeleta impresa de los candidatos, no sabemos. Estamos suponiendo que se está esperando o no para incluir la foto ahí de Jaime Dum en la papeleta, ¿no? Sí, y eso me recuerda el 2005, cuando un candidato decía, mi mejor jefe de campaña es ir a la Embajada de los Estados Unidos. ¿Lo recuerdas? Claro. A ese famoso personaje político en el país. Por supuesto que sí. Que dijo que su mejor jefe de campaña fue el embajador de los Estados Unidos, que le había generado la victoria el año 2006 al expresidente Evo Morales. Así es, bueno, veremos qué es lo que sucede. Tal vez Dum termina diciendo semanas. Lo mismo si es que lo habilitan. Sí. ¿No? La Alcaldía del Alto ha sido mi mejor jefe de campaña. Porque al momento se habla tanto de Dum que ni siquiera está habilitado. Claro, pero ni es candidato, digamos, ¿no? Pero bueno, es como que hay el personaje más esperado dentro de las papeletas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Estamos todavía en este proceso previo de las elecciones generales. Hay muchos temas que vamos a ir conociendo poco a poco en el marco del cumplimiento del calendario electoral. Y la asamblea, que está ahí a medias, todavía no se sabe. A ver, veremos hoy si alguien se pronuncia sobre si va a haber receso o no va a haber, o van a priorizar las leyes. Porque ya IPFB, Armin Dorgaten ha dicho no tenemos plata, no hay dólares. Hay un déficit de 300 millones de dólares para comprar diésel. Diésel no hay, la gasolina se está abasteciendo, hay filas todavía, pero ya se sinceró el presidente, dijo no tenemos plata. Y la única forma de ingresar dólares a ese nivel es con créditos. Sí.
Sí. A ver, veremos, hay estos más de 500 millones pendientes en diputados y en Senado también otro proyecto de ley también que vienen hasta este momento con nombre y apellido, digámoslo de esta forma, y que si se ponen en agenda podrían tratarse esta semana, pero hasta este momento no hay todavía ninguna convocatoria, incluso para el tratamiento en la Asamblea Legislativa de estos 30 millones de dólares. Además estaba viendo ahí el análisis de que si se trataban o no este crédito por 100 millones de dólares de JICA, ¿no? Que había sido rechazado en la Asamblea Legislativa. Estaban ahí analizando los mecanismos para ver si se lo trataba nuevamente en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero hasta este momento, lo reiteramos una vez más, no hay convocatoria para el tratamiento ni en la Asamblea Legislativa ni en la Cámara de Diputados específicamente, donde está la mayoría de los créditos pendientes de tratamiento, ¿no? Así que por ahí, no sé, algunos parlamentarios decían, vámonos en receso después de las elecciones. Ahí creo que para empalmar directamente con el final de la gestión, que va a ser el 8 de noviembre, pero no hay ninguna determinación oficial todavía hasta este momento. Lo único que espero, María, es que las autoridades no terminen levantando las manos y echándole la culpa a la Asamblea, porque al final lo que puede pasar es decir, no aprueban ellos, yo no puedo seguir comprando combustible, señores, no es mi culpa, sufran porque no va a haber combustible. Entonces, claro, espero que esto no vaya a pasar y que no se termine echando la culpa a la Asamblea que no aprueba. Que se lo vino créditos. haciendo, ¿no? Durante prácticamente los últimos 2 Pero años. se resolvían, más allá de eso, se resolvían y se abasteció al país. Sin embargo, ahora ya con este tema del sinceramiento, que veo que cada vez se vuelven más sinceras algunas autoridades, terminan diciendo, no hay plata. No hay plata y no hay plata, algo que no pasaba. Antes por lo menos decían, lo estamos consiguiendo, vamos a pagar, se va a abastecer. El lunes o el martes va a haber gasolina, la próxima semana. Ahora dicen, no hay. Y eso se me hace algo muy grave. Esperemos que eso no vaya a pasar. María, muchísimas gracias. Buenos días, hasta otro momento. Vamos a estar, y por supuesto María nos va a estar brindando detalles de la agenda política ya actualizada para la segunda edición de Noticias. Les propongo una nueva pausa, enseguida estoy con más para ustedes. Momento de revisar el panorama internacional y para ello ya está con nosotros Andrea, a quien quiero darle la bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Milton? Buen día y saludo a todo nuestro público en este 8 de julio. Ya estamos en martes y bueno, cada vez más cerca de nuestra efeméride departamental. Pero bueno, Milton, arrancamos con nuestra agenda internacional porque se ha dado uno de los eventos más importantes en estos últimos días, que fue la cumbre de los BRICS. Y ayer hablábamos ya acerca de los temas que se estaban tocando en términos ambientales, económicos, y un tema muy importante que era la inteligencia artificial. Y bueno, ¿cómo concluyó esta cumbre? En que la mirada de los BRICS sobre la IA va a empezar a normarse. Ellos establecieron 10 principios para la gobernanza tecnológica. Los países de los BRICS concluyeron su cumbre con una fuerte apuesta por regular el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global. Durante su 17ª reunión, realizada entre el 6 y 7 de julio en Río de Janeiro, los líderes del bloque aprobaron una declaración de 10 principios fundamentales para la gobernanza tecnológica. En la jornada dedicada a este tema estratégico, participaron los presidentes y jefes de Estado de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia. También estuvieron representantes de países socios como Bolivia, Vietnam, Cuba y Uzbekistán. La declaración reconoce que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la vida de millones de personas siempre que su uso se base en criterios éticos, inclusivos y seguros. Pero vamos a ver cuáles son los 10 puntos acordados. Primero, innovación y sostenibilidad. La IA debe impulsar el desarrollo económico y la calidad de vida con enfoque en la sostenibilidad. Segundo, gobernanza internacional inclusiva. Los BRICS proponen un marco global liderado por la ONU que respete la soberanía y priorice las necesidades del sur global. 3. El uso ético y no militar. El desarrollo debe ser responsable en línea con leyes nacionales y normas internacionales. 4. Soberanía tecnológica. Cada país debe tener capacidad de regular su inteligencia artificial, proteger sus datos y fortalecer su economía digital. 5. Acceso equitativo. Se exige una gobernanza de datos justa y un acceso igualitario a la tecnología para los países en desarrollo. 6.
Ciencia abierta. El grupo respalda estándares internacionales accesibles sin barreras para economías más pequeñas. 7. Servicios públicos. La inteligencia artificial debe aplicarse para mejorar salud, educación, medio ambiente e infraestructura digital. 8. Derechos laborales y educación. La tecnología debe proteger el empleo digno e integrarse a la educación promoviendo la alfabetización digital. 10. Sistemas, seguridad y regulación. Se propone prevenir el uso malicioso de la inteligencia artificial con normas claras, compartidas y colaborativas. Además, el documento advierte que ningún modelo impuesto desde afuera debe prevalecer sobre las prioridades nacionales y rechaza cualquier tipo de hegemonía tecnológica. De este modo, y uno de los puntos más importantes de conclusión de los BRICS fue esta lista de 10 puntos, ¿no?, para tratar de regular la inteligencia artificial. Suena interesante porque es un tema sumamente novedoso que ha surgido en los últimos años, se podría decir casi en el último año, y bueno, ya el bloque de los BRICS, con países tan fuertes, con economías tan fuertes, ya lo está abordando y tratando de regularizar con soberanía de cada país. Sí, lo habíamos ido manifestando, ¿no? Ya el tema de la tecnología, mira, llega a instancias tan grandes como una cumbre de los BRICS, donde los presidentes comienzan a debatir cómo es que se va a ir manejando este tema, que tiene tanto poder, tiene tanta influencia y va a tener tanta influencia en el mundo entero. Por lo tanto, si no lo comienzan a definir en cuál va a ser la forma en la cual se va a tratar, se puede salir de las manos. Y esto hemos dicho, la tecnología, si no la comienzas a administrar bien y saber cómo hacerlo, se nos sale de las manos y esto puede ser complicado. Así es, puede funcionar como una herramienta de poder blando, exactamente, justo como ocurrió, ¿no?, con Estados Unidos, sí, que lo hizo a través del cine, a través de la televisión, y bueno, trató de imponer toda esta forma de vida, ¿no?, el American Dream. Entonces, todo ese tipo de poderes, ¿no?, que ejercen a través de distintos medios por la cultura, por las costumbres. Entonces es un tema complicado y me parece muy importante que los BRICS lo aborden de esta forma, ¿no?, que cada país tenga que normar su propia inteligencia artificial. Pero también, Milton, en la cumbre de los BRICS, el presidente de Brasil, Lula da Silva, también ha hablado acerca de un proceso de desdolarización. Que ya lo habíamos anunciado, ya lo habíamos anunciado también. Y también habíamos dicho quién va a ser el único que va a lograr lo que en años no se había logrado. Exactamente. Y bueno, la noticia es la siguiente. Lula pronostica el fin de la hegemonía del dólar y plantea una nueva moneda para el comercio global. Desde Río de Janeiro, el presidente de Brasil, Lula da Silva, lanzó un duro vaticinio sobre el futuro del dólar en el comercio internacional. En conferencia de prensa al cierre de la cumbre de los BRICS, Lula aseguró que el dólar dejará de ser la moneda de referencia global. Dijo que la transición será gradual pero inevitable. Afirmó que no hay vuelta atrás y que será responsabilidad de los bancos centrales liderar este proceso en sus respectivos países. Textualmente preguntó: ¿en qué foro se decidió que el dólar debe ser la moneda estándar del mundo? Con esta crítica, Lula pidió buscar mecanismos para que el comercio entre países no dependa exclusivamente de la moneda estadounidense. El viernes, durante la apertura de la 10ª reunión del nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS, el mandatario brasileño ya había adelantado la idea de una nueva moneda para el comercio internacional. Reconoció que se trata de un debate complejo y con implicancias políticas, pero advirtió que si no se encuentra una nueva fórmula, el siglo XXI terminará igual que como empezó el siglo XX, lo que según él no será beneficioso para la humanidad. Las declaraciones de Lula abren un debate global sobre el rol del dólar y el equilibrio financiero en el mundo cada vez más multipolar. De este modo, Milton, está empezando, según Lula, un proceso de desdolarización, él dijo inevitable, pero hay que retrotraernos un poco a la historia. ¿Cómo es que el dólar se posiciona como moneda internacional? Todo esto surge tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos intenta levantar la economía de Europa, y así surge el sistema de Bretton Woods, donde fundan distintas instituciones y organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y todas las monedas, bueno, en este caso todos los países aceptaron que sus monedas estén ligadas al dólar. Y el dólar estaba respaldado por el oro.
Ya en 1971 el presidente Nixon cierra esta ventana del oro y decide de que el dólar va a ser fluctuante, ¿no? O sea, es decir, que se va a basar sobre sus propias ganancias, y en ese momento Estados Unidos tenía la economía más fuerte. Entonces todos confiaron en el dólar, y como ya se tenía esa relación con todas las monedas, se quedó como la principal moneda, ¿no? Como el dinero internacional. El sistema Bretton Woods colapsa porque estaba basado en el oro, y bueno, el sistema de monedas, comienza el sistema de monedas flotantes, ¿no? Que se basaba en la confianza que se tenía Estados Unidos, la economía más grande. Sin embargo, todo eso hoy desapareció. Ahora Estados Unidos ya no tiene la economía más grande, ahora la tiene China. Sí. Hay mucha desconfianza internacional hacia Estados Unidos, ¿no? Por las propias políticas cambiantes del presidente Donald Trump. Entonces eso puede responder a este proceso de desdolarización, ¿no? Y crear una nueva moneda también va a ser un proceso muy largo. Sí, la hegemonía en ese tiempo que tenía los Estados Unidos le ha permitido que el mundo acepte esta situación. Hoy China, si bien tiene la economía más grande, tú lo decías bien, parte de esa economía está en dólares también. Así entonces eso no le permite fijar el yuan como una moneda internacional, como ha hecho los Estados Unidos en determinado momento, y aprovechando una grave crisis mundial económica que se vivía. Pero claro, las monedas virtuales ahora van a terminar aplastando al dólar, e incluso esa crisis ha generado que muchos países dolaricen su economía. Así es. Sin ir muy lejos, Ecuador. En Ecuador no tienen una moneda propia, manejan directamente el dólar, y así hay otras que han decidido adoptar esta como algo más sencillo. Digamos, evito cambio de dólar, que mi moneda cuesta 6 y tanto, mercado paralelo, todo se maneja en dólares. Exactamente. ¿No? Y hay muchas economías que han hecho eso. Muchas economías que han hecho eso, y la mayoría de las reservas internacionales, particularmente en América Latina, están respaldadas en el dólar. La propia China, ¿no? Como ya lo mencionábamos ayer, el 60% de sus reservas están en dólares, que si no me equivoco son casi 3.000 billones de dólares que tienen. Entonces es una cantidad sumamente grande, y bueno, cambiar esto al dólar, al oro, perdón, que el oro también suele cotizarse en dólares, pasa lo mismo con el petróleo. Entonces es un proceso todavía más largo, pero cada vez se va allanando más ese camino, ¿no? Esta desconfianza que existe, o si tú no confías en el dólar, de por sí tu sistema, el patrón dólar se termina, porque el patrón dólar se rige por la confianza que tienes en los países, ¿no? Si tú tienes, 100 bolivianos y 10 dólares o 15 dólares, obviamente vas a agarrar los 15 dólares porque confías y porque piensas que esa economía está sólida, ¿no? Pero si pierdes la confianza en eso, vas a empezar a dudar en qué monedas, qué divisas vas a empezar a adquirir, o vas a empezar a adquirir bienes, o vas a empezar a tratar de comprar oro. Y bueno, ya te surgen todas estas dudas, ¿no? Y ya dejas un poco de lado esa lógica de los dólares. Claro, en esta batalla entre moneda extranjera y moneda local que se da, que en nuestro país ha sido muy fuerte. Antes del 2006 la gente ahorraba en dólares, porque decía, es la moneda fuerte y no voy a perder mi plata si la tengo en dólares. Entonces el 90% de los ahorros era en dólares en Bolivia. A partir del 2006 esto se ha ido revirtiendo. ¿Por qué? Porque el boliviano se hizo muy fuerte y se dio la vuelta. El 90% de los ahorros hasta hace algunos años todavía eran nuevamente en bolivianos. La moneda había logrado esa fortaleza total. En la región ibas a países y decían, págame en bolivianos, prefiero que me pagues en bolivianos que en dólares. Pero ahora mira la realidad como es. Ahora la gente está buscando otra vez dólares y dice, ¿para qué he cambiado mis dólares? ¿No? Ha pasado un periodo también grande. Son 17, 18 años. Así es, y eso también conlleva, ¿no?, un proceso histórico de cómo Bolivia ha adaptado su economía, ¿no? Influida también por los cambios en el mundo, ¿no? Por los cambios globales. En un primer periodo Bolivia ha adaptado una economía capitalista, después vino el neoliberalismo, donde hubo una serie de fenómenos, ¿no? Y bueno, después trató de independizarse más en términos económicos, y ahí fue donde nuestra moneda se puso más fuerte, y también porque nosotros éramos un país petrolero, ¿no?
que vivíamos del gas, entonces en ese momento estaba en su auge y bueno, eso claramente nos trajo beneficios y bueno, eso es también una debilidad que tenemos los países en desarrollo, que vivimos por las materias primas y dependemos del costo, ¿no? Pasó con el litio. Ya nos dejamos ganar por el auge del litio. El del gas lo supimos aprovechar, pero como te digo, dependemos del precio internacional de las reservas que tenemos. Entonces es un tema muy profundo de analizar, que se pueden hablar muchas horas de eso. Pero bueno, Milton, nosotros vamos a seguir dándole ¿qué más tenemos a nivel internacional? A nuestra agenda internacional y nos vamos hasta Estados Unidos porque el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu evalúan una tregua de 60 días en Gaza durante una cena en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió anoche al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una cena privada en la Casa Blanca. El punto central de la reunión fue una posible tregua de 60 días en Gaza, donde más de 57,000 palestinos han perdido la vida desde el inicio del conflicto, según datos oficiales. Antes del encuentro con Trump, Netanyahu se reunió en la Casa Blair con el secretario de Estado Marco Rubio y con el enviado especial para Oriente Medio Steve Witkoff. Afuera, decenas de manifestantes protestaron con banderas palestinas y carteles acusando al primer ministro israelí de genocidio. Este es el tercer encuentro entre ambos líderes en lo que va del año y se da en medio de negociaciones entre Israel y Hamás en Qatar, mediados por Estados Unidos. El plan de tregua elaborado por Witkoff incluye los siguientes puntos: 60 días de cese de fuego en Gaza, Hamás libera a 10 rehenes vivos y devuelve los cuerpos de 18 cautivos muertos. A cambio, Israel liberaría un número equivalente de palestinos encarcelados, que podría ser entre 20 y 50, según fuentes israelíes. Durante ese periodo, ambas partes negociarían un acuerdo definitivo. Sin embargo, las posiciones siguen opuestas. Israel exige una Gaza libre de Hamás y propone trasladar a su población al sur de la franja. Hamás, por su parte, exige la retirada total de las tropas israelíes. En la cena, Netanyahu declaró que Trump está forjando la paz en este preciso momento y anunció que lo nominó para el Premio Nobel de la Paz, asegurando que es muy merecido. Mientras esta tregua tentativa se define, el mundo observa con cautela. Un cese temporal del fuego podría salvar vidas, pero el acuerdo final necesita cerrar y ambos bandos deberán hacer concesiones profundas. De este modo se ha llevado a cabo la reunión entre Trump y Netanyahu, que están tratando de hacer un cese al fuego por 60 días y durante ese periodo tratar de negociar la paz total, ¿no? Pero Israel, ya con los antecedentes históricos que tenemos y lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, dudo que haga caso a algo de lo que dice el gobierno estadounidense, ¿no? Pese a que ahora está Donald Trump. Sí, yo siento tanta rabia y reniego tanto de solamente saber que lo puedan invitar a un personaje como Netanyahu a una cena. No lo invitaría ni a ingresar a mi territorio por la situación que ha generado y este genocidio, que es realmente algo alarmante y que la gente lo ve tan normal ya en el mundo. O sea, se ha normalizado tanto esto que, claro, mira, ahora cenando, comiendo una deliciosa cena, están definiendo si van a morir o no más personas en la Franja de Gaza, como si fuese algo tan sencillo de hablarlo en una cena. Bueno, ojalá les haya sentado mal la cena, ¿eh? Así es, y Netanyahu lidera un genocidio, desató una guerra de 12 días y se pasea por América, entonces es una impunidad total en medio del silencio que a la vez hace tanto ruido de la Organización de Naciones Unidas. Y bueno, en la periferia estamos nosotros viendo, no tenemos la posibilidad de saber qué hacer, ¿no? Los BRICS tal vez son una salida alternativa, pero todavía es un enfrentamiento a un hegemón que se está desmoronando, Milton, y tengo la convicción y tengo la seguridad de decirlo, en que es un hegemón que se está desmoronando y que en unos años ya por fin vamos a dejar de depender de su economía, de su poder. Entonces
es algo que va a ser progresivo y con el paso del tiempo. Sí, y las actividades que ha ido asumiendo, las actitudes que ha ido asumiendo reflejan lo que tú dices. O sea, ya es el momento de la desesperación de no saber qué hacer ante la pérdida de esa hegemonía que tenía en determinado momento de hasta casi un 100% en el mundo. Es decir, lo que yo digo se hace y la moneda que yo digo se maneja y todo. Entonces ha ido perdiendo esto y claro, es la desesperación de comenzar a patalear de esa forma como lo ha estado haciendo. Esperemos que esto sea lo más antes posible. Así es, Milton, y esperemos que, yo creo que sí, porque en este contexto de tecnología, de inteligencia artificial, pareciera ser que todo avanza y que todos los procesos son mucho más rápidos de lo que eran antes, ¿no? Entonces, yo antes pensaba que una guerra, no sé, en Medio Oriente no iba a ser posible y después ves la guerra de los 12 días que concluye en 12 días, termina muy rápido, entonces es como si todo se estuviera acelerando, ¿no? Todos los procesos. Ya perdió el poder blando Donald Trump. Sí. Entonces está ya bueno, no sé cómo perderá su poder duro, pero bueno, están en ese proceso, está en ese camino Donald Trump, dando sus últimas pataleadas. Sí. Pero bueno, Milton, ahora nos vamos más lejos, nos vamos del continente, porque la Unión Europea ha exigido a China limitar su apoyo a Rusia y abrir su mercado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió este martes a China restringir su cooperación con Rusia en la antesala de la cumbre de la Unión Europea y China que se celebrará el próximo 24 de julio en Pekín. Durante una intervención ante el Parlamento Europeo, von der Leyen afirmó que la relación de China con Rusia en medio de la guerra será un factor determinante para el futuro de los vínculos entre Bruselas y Pekín. Según la presidenta del bloque, el supuesto apoyo ilimitado de China a Rusia estaría generando inestabilidad y debilitando la seguridad en Europa. No podemos estar de acuerdo con esto, declaró. Además, von der Leyen exigió a Pekín abrir su mercado a productos europeos y reducir el apoyo estatal a su industria. Bruselas sostiene que estas medidas permitirían reducir el déficit comercial que tiene con China, el cual alcanzó a 304.000 millones de euros en 2024, dentro de un intercambio comercial total que superó los 730.000 millones. A pesar de sus exigencias, la Unión Europea no ofreció concesiones a cambio. Hay esta parte también de las estrategias económicas que se dan de la Unión Europea con esta ni siquiera solicitud de exigencia a China, ¿no? Así es, fue una exigencia por parte de la Unión Europea y bueno, la Unión Europea casi ya no tiene ni voz ni voto en el mundo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque se ha subordinado después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos y bueno, Estados Unidos le brindó protección y ahí básicamente Europa perdió casi todo el poder que tenía, ¿no? Entonces se limitó, Estados Unidos entró a Europa como si fuera su casa, reordenó su economía, les impuso su modelo económico y Europa aceptó con los brazos abiertos y perdió todo este poder que tenía, ¿no? Y bueno, ahora podemos ver los resultados, que la Unión Europea a veces no sabe qué hacer cuando Trump ya no le ayuda, ¿no? Empieza a tambalear, empieza a hablar un poco con China, exige ciertas cosas a China cuando se alía un poco con Trump, entonces es complicado. Y a mí me parece esto más un tema de auxilio que ha pedido Donald Trump ante la falta de respuesta que encuentra en China. Claro, China no es la Unión Europea para que Donald Trump diga A y ellos digan B, ¿no? China se ha puesto y ha sido muy claro en su posición muchas veces, contraria totalmente a la posición de Donald Trump. Entonces, como no le hacen caso a Donald Trump le ha dicho, Unión Europea, ustedes también soliciten esto, exijan esto. Entonces, claro, es como un espaldarazo, un respaldo a una posición norteamericana que no está siendo asumida como quisiera Donald Trump por parte de China. Así es, y bueno, Donald Trump en medio de todo esto, en medio de tantos conflictos, guerras simultáneas, obviamente va a buscar aliados, ¿no? Y qué mejor que la Unión Europea, a quienes ha estado respaldando por tanto tiempo, ¿no? Impuso muchas cosas, muchas políticas económicas, después con
con el argumento de querer levantar a Europa después de la catastrófica Segunda Guerra Mundial, y desde ese entonces Europa se quedó así, ¿no? Estancada. Eso se vio reflejado con el estancamiento del euro, por ejemplo, y el ascenso del dólar. Entonces todo esto se va explicando con estos fenómenos económicos, Milton. Sí, parte de lo que se tenía. Les resultó muy bien en determinado tiempo alinearse a Estados Unidos, y ahora, cuando la situación ya no está tan fácil, claro, ahora están viéndola difícil porque ellos no tienen una posición firme, ya no se los toma en cuenta porque decidieron alinearse, como decías. Andisita, cerramos así este panorama internacional. Muchas gracias, Milton, y nos reencontramos mañana con más información del mundo. Mañana vamos a estar con más. Agradecerle por estos detalles de lo que está pasando en el mundo, en el panorama internacional. Nosotros, después de haber retornado de esta vuelta por el mundo, vamos a compartir con ustedes desde nuestro país el compacto de información del área de seguridad. Alberto, con iniciales Q.R, de 24 años de edad, fue sentenciado a 13 años de cárcel que deberá cumplir en el penal de Patacamaya. Alberto intentó agredir sexualmente a un adolescente de 14 años. Así lo informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres. La fiscal litigante presentó las pruebas que se encuentran en el ecosistema Roma del Ministerio Público, como el informe de acción directa, el certificado médico forense, el informe del registro del lugar del hecho, la declaración de la madre y de la víctima y el informe psicológico del adolescente, donde relata el hecho e identifica plenamente a su agresor, entre otras que fueron valoradas por el tribunal para emitir la sentencia contra el autor, señaló el fiscal. El hecho habría ocurrido en la gestión 2023 en la urbanización Copacabana de la ciudad del Alto. Luego de 3 años de investigación, la justicia determina sentenciar al efectivo policial Pastor con iniciales Che.C, de 52 años de edad. Es el autor del delito de violación con agravante cometido en contra de un adolescente de 14 años. El Tribunal de Sentencia número 1 de la capital pandina dictó la condena de 22 años de prisión que deberá cumplir en el penal de Villa Bush. En audiencia, el Ministerio Público presentó todos los elementos probatorios, como la denuncia realizada por la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, el certificado médico que demuestra la agresión sexual, el informe social y psicológico de la víctima, entre otras pruebas que fueron consideradas por la autoridad judicial, que determinó dictar sentencia condenatoria contra el acusado, señaló el fiscal departamental Freddy Durán. El hecho habría ocurrido en un módulo policial en el mes de abril de la gestión 2022, cuando la adolescente fue violentada por el policía. Luego de diferentes operativos realizados por la Interpol, un ciudadano paraguayo acusado de quitarle la vida a su pareja fue capturado en el departamento de Chuquisaca. El director nacional de la Interpol, Juan Carlos Basualto, detalló que el sujeto ingresó al país utilizando una identidad falsa para eludir a las autoridades. El sujeto era buscado por la justicia de Paraguay. Este debe completar los trámites para su extradición. El ciudadano extranjero se encuentra detenido en el penal de San Roque, en la ciudad de Sucre, mientras se espera el procedimiento correspondiente por parte del país solicitante. Según los antecedentes proporcionados por la policía de Paraguay, el capturado habría sido la última persona en tener contacto con la víctima, cuyo cuerpo fue hallado 10 meses después enterrado en la provincia de Boquerón, en Paraguay. Y tenemos que continuar con más. Nos vamos a ir hasta Santa Cruz para hablar de temas relacionados a la emergencia sanitaria, porque sube el número de casos de sarampión y además el número de sospechosos también, que ya está alrededor de los 600. Ante esta situación, el Servicio Departamental de Salud ha habilitado 29 centros de salud para que la población pueda vacunarse. Desde el Servicio Departamental de Salud SEDES queremos informar a la población sobre la situación actual del sarampión en nuestro departamento, correspondiente a la semana epidemiológica número 27. Los datos hasta el día de hoy: casos sospechosos acumulados 661, casos descartados 580, casos positivos acumulados 81, menores de 2 años 6 casos, de 2 a 10 años 42 casos, de 11 a 18 años 17 casos y mayores de 18 a 16 casos. Tenemos en este momento 69 casos activos,
Casos pendientes, resultado 10 y contacto directo en seguimiento 600 personas. Los municipios que han dado positivo los pacientes son Santa Cruz de la Sierra, Porongo, San Miguel de Velasco, Cabezas, El Puente, Valle Grande, Montero, El Torno, Guarnes, Portachuelo y Camiri. Durante el fin de semana, nuestros equipos de epidemiología y coordinación rural se trasladaron al municipio de San Ignacio tras detectarse un brote en una comunidad menonita. La situación es la siguiente: 2 casos positivos confirmados en menores de edad, 30 casos sospechosos en seguimiento. Uno de los menores fue evacuado a una clínica privada por complicaciones respiratorias. Actualmente se encuentra. Y seguimos en Santa Cruz porque el director del Senami ha informado que se ha activado el plan contra incendios, tomando en cuenta que ya existen 202 focos de calor en ese departamento que se agravan por las fuertes ráfagas de viento. A través del sistema de información y monitoreo de bosques hemos podido evidenciar que tenemos 220 focos de calor en el departamento de Santa Cruz. Indicar que estos focos de calor tienen una mayor incidencia en la provincia de Velasco con 91 focos de calor y en la provincia de Chiquitos con 59 focos de calor. Indicar que esta semana vamos a estar con vientos de dirección noroeste, fuertes vientos de dirección noroeste. Estamos con una alerta meteorológica hasta el día de hoy y esto por vientos moderados a fuertes con velocidades entre los 60 y 90 kilómetros por hora. En tal sentido, también las temperaturas van a ascender tanto en lo que es la provincia, lo que es la macrorregión de la Chiquitanía y también del Chaco. Por ende, estas condiciones exacerban, van a hacer que se mantengan mucho más los focos de calor. En tal sentido, estamos haciendo el seguimiento de estos focos de calor y hay que tomar en cuenta todavía el plan de monitoreo que se está realizando con las diferentes instituciones para poder ver el tema de los incendios forestales. Hay un plan. 9 de la mañana, 28 minutos, se ha cumplido nuestro tiempo. Como siempre, quiero agradecerle a usted su sintonía a nombre de todo nuestro equipo. El reencuentro con la información a las 13 horas. Permiso.